Hoy vamos a hablar de Tales de Mileto, quien naciera en el 624 a.C. y que fuese considerado el primer filósofo por la academia por consenso general. Enrique Dussel nos dice que en realidad no fueron los griegos los primeros en pensar la filosofía, sino los semitas, los pueblos de origen semita. Y esto no sería descabellado, ya que los filósofos en la antigüedad eran geómetras, matemáticos y astrónomos, además de filósofos. Era condición para ser filósofo ser matemático, geómetra y astrónomo. Y Tales estuvo en Egipto. Egipto era en aquel momento un pueblo de origen semita, y puede ser que allí haya adquirido los conocimientos que luego lo llevaron y lo desencadenaron en la filosofía, pero también podría ser que empezaran en conjunto a desarrollar la filosofía. Enrique Dussel lo que dice es que hay un falsacionismo de la historia que fue creado cuando la modernidad se creó a sí misma. Es decir, la modernidad tenía que demostrar que no nacía sino que renacía. ¿Y de dónde renacía? De Grecia. Y entonces se ensalzó un poco de más a los griegos, porque los países se iban a disputar quiénes eran los herederos de los griegos. Pero esa es otra historia, y ahora nos vamos a centrar en Tales, aquel supuesto primer filósofo. Como decíamos, nació en Mileto, que hoy es la actual Turquía, pero que en aquel momento era una polis griega. Sabemos muy poco de su vida, tan solo tenemos algunas anécdotas. Pero lo cierto es que Tales empieza a buscar una relación causal. Y esto quiere decir que busca en la razón, o a través de la razón, cómo se suceden las cosas. Es decir, no quiere dejar todo en manos de secuencias divinas. Y entonces va a ser el primer filósofo que se va a preguntar por el arjé. El arjé, palabra griega que vendría a significar algo así como el origen de todas las cosas. Y él quería saber cuál era ese arjé, cuál era el origen de todas las cosas, qué fue lo primero, qué fue lo primigenio, qué fue lo que permitió que existiese la vida, cuál fue la causa primera. Y entonces él llegó a la conclusión de que era el agua. Él dijo: todo ser vivo tiene movimiento, igual que el agua, que se mueve por sí misma. Él consideraba que el agua tenía un alma. También veía que todo lo puesto en el agua evolucionaba, es decir, que su método se basaba en la observación, y entonces luego se preguntaba a sí mismo: ¿qué es la tierra? ¿Qué es el humano? No es otra cosa entonces que agua que se ha solidificado, que se ha condensado, que se ha densificado. Él luego tendrá un discípulo llamado Anaximandro que seguirá su camino, pero no la misma conclusión. Y esto es lo interesante: sigue preguntándose por el arjé, pero refuta la respuesta de su maestro. Para él no es el agua, sino el apeirón, que es una sustancia primera e indefinida. Pero volviendo a Tales, más allá de lo acertado o no de su idea de que todo era agua, lo interesante es que él busca una primera causa de lo real, que para él tiene que ser eterna y de carácter material, es decir, que ya no es la idea de que fue creado. En él no está la idea de la creación y de comienzo absoluto, y busca por primera vez una explicación de carácter racional y reclama la idea de causa y efecto, rechazando el recurso mágico y también lo contradictorio. También podemos ver en Tales que lo que está buscando, cuando busca este origen de todas las cosas, este arjé, es algún tipo de ley que regula el funcionamiento del universo, y él quiere encontrarla a través de la razón, una idea de ley, una idea de principio de unidad de lo real. Y esto es lo que va a empezar a buscar la filosofía. Por eso, si fue o no fue Tales el primer filósofo, no es lo importante, sino que aquí empieza una búsqueda que luego no va a tener fin,
que son las preguntas. Si bien hoy ya no hay filósofos que se pregunten cuál es el origen de todas las cosas, lo interesante es que la filosofía vino a hacer muchas preguntas. Y a diferencia de la religión, que trae todas las respuestas, la filosofía solo trae preguntas y más preguntas. Nos vamos a despedir con una pequeña frase de este filósofo que supo medir la altura de las pirámides tan solo con la sombra de un bastón, porque sabía que los triángulos rectángulos eran proporcionales entre sí, y entonces entre el bastón, su sombra, y una línea imaginaria que sería la hipotenusa que iría desde la punta del bastón hacia el extremo de la sombra, podría calcular la altura de la pirámide y usando el mismo razonamiento sacaría lo que se conoce como razón, y entonces obteniendo una razón iba a poder concluir en la altura de las mismas, y lo hizo así. La frase muy pequeña de él nos dice que muchas palabras nunca indican mucha sabiduría.